Hoy quería conversar y empezar a tocar algunas emociones puntuales, particulares, porque hasta ahora lo hemos visto en forma general, con un tip. Yo sé que el tema este es bastante complejo, me han escrito algunos por privado, me dijeron que estuvo muy bien, que estuvo bueno, que entendieron. Yo les pido que, por eso la importancia de conectarse en el grupo de WhatsApp, que me lo escriban por ahí, porque por ahora es el único canal que tenemos para interactuar. Así que si hay algo que no entienden, se quedan con alguna duda o les resuena algo raro de lo que hablamos, después escríbanlo en el chat de WhatsApp, para poder conversarlo entre todos, ¿no? Sobre todo. Porque sé que este tema es complejo, pero realmente créanme que cuando le agarren la mano esto de hacer, yo creo que se van a transformar en auto-coaching, ¿no? Estamos haciendo estamos haciendo una sesión de auto-coaching. Por supuesto que sería mejor que me tuvieran en forma personal y yo los pudiera ver y demás, pero la idea siempre es dejar tips, preguntas, un poco dejarlos ahí resonando, preguntándose, que además de esperar este momento de jueves para escucharme, después queden pensando, porque eso es lo valioso. Se queden pensando y tratando de poner en ejercicio lo que vemos, ¿no? Lo que vemos permanentemente, lo que vamos hablando, porque esa es la manera de darse cuenta. Así que bueno, vamos a alargar con el tema de la emoción culpa. La emoción culpa es muy recurrente en la tercera edad, y después tengo ejemplos que saqué ahí, que escribí hoy, de donde se puede dar ejemplos cotidianos, pero primero quiero darle un marco a todo esto. Y voy a leer una narrativa que hay de un ejemplo, que en realidad es un caso real, que sucedió en un taller, pero eso yo creo que les va a ser sumamente esclarecedor de lo que yo diga o termine diciendo. La culpa, ustedes saben que hay, para la ontología del ser, hay dos tipos de culpa. Una culpa que se llama funcional y una culpa que es disfuncional o no funcional. Lo que trata el coaching ontológico es acompañar a la persona a que aquella persona que se siente con culpa y no hace más que resentir la culpa, esa culpa va a ser la culpa disfuncional, no nos va a llevar a ningún lado, no aporta nada. El coaching ontológico trata a través de técnicas de sacarlos de ahí y hacer comprender que la culpa termina siendo una excelente amiga, que termina siendo una excelente consejera, ¿no? Y que en definitiva los tiene que llevar a ponerlos en un estado de reflexión, de aprendizaje, por supuesto, como es todo lo que es coaching ontológico. No se olviden que lo definimos como un conjunto de procesos de aprendizaje. Entonces, solo puedo yo cambiar algunas cosas que me están resonando mal, que me están haciendo ruido, si tengo otra mirada. Para tener otra mirada tengo que aprender a resignificar un montón de cosas. En el caso de la culpa no va a ser la excepción, porque es el centro neurálgico para transformar la culpa que a uno se le genera por muchos motivos. Vamos a ver ejemplos. La culpa, para transformar la culpa, decía, disfuncional en funcional. Vamos a tratar, y voy a terminar con un ejercicio, hacer algo distinto a la clase de hoy, que espero que lo puedan hacer en sus casas, solitos, solitas, porque creo que va a ser muy importante. La emoción culpa trae aparejado
la relación de dos aspectos en el ser humano, que se lo llama aspecto culpador y aspecto culpado. Son dos caras de la misma moneda. Somos nosotros con el yo, mi yo culpador, y somos nosotros, cada uno de ustedes, con su yo, con mi yo culpado. La relación que existe entre el yo culpador y el yo culpado, estos dos aspectos de la persona, la relación que existe con ellos son los que me van a permitir empezar a focalizar y a distinguir la emoción culpa para poder gestionarla. Y de eso se tratan todas las emociones. Las emociones se pueden gestionar, se deben gestionar, para llevarlos a todos ustedes, a cada uno de nosotros, a un estado de bienestar, porque de eso se trata. Yo estoy enfocando el coaching ontológico especializado en la tercera edad para lograr que cada uno de ustedes transite su tercera edad por el camino del bienestar. Y la verdad que si una persona está con culpa por algo que hizo, por algo que no hizo, por algo que hizo y produjo en el otro, y no va a vivir bien su presente, claramente. No va a poder transitar su tercera edad como pretendemos, que es con bienestar, con plenitud, saludablemente. Y puede traer hasta ciertos problemas de salud cognitiva, de salud física. Por eso es tan importante esta dimensión del ser ontológico, que es la dimensión de las emociones. Porque además cuesta distinguirlas, porque las tenemos en lo que llamamos, hay mucha gente nueva, por eso lo repito, en lo que llamamos las tenemos en transparencia, no nos damos cuenta. Entonces, como la culpa o como cualquier otra emoción, necesitamos tener un poquito de nada, Tania, tenés que si me estás viendo, ya está. Si me estás viendo, está. Y si no me estás viendo y me estás escuchando, no puede ser que me estés escuchando y no viendo. Ya está. No, te dice unirte, pero yo no te puedo aceptar. Si te acepto, te hago participar del vivo. Salvo que quieras, yo no tengo problema. Así que si ya me estás viendo, poneme si te estoy viendo, o si me estás escribiendo es porque me estás viendo. Así que, lo que quiero es, de alguna manera, empezar con este tema diciendo que cuando uno analiza la culpa como coach ontológico, tiene que tener en cuenta estos dos aspectos que concomitantemente, conjuntamente, aparece en la persona, que es la entidad o el yo culpador y la entidad o el yo culpado. ¿Qué significaría esto, no? Porque me parece, Daniel, que estás hablando un poquito difícil. Nosotros, y sobre todo en la tercera edad, venimos con creencias, lo dije siempre, que vienen del pasado, de nuestro pasado. Y por eso digo sobre todo en la tercera edad. Primero, porque nuestro pasado se fue fundando desde hace muchos años. Tenemos un bagaje de historia, se fue haciendo, construyendo en otra situación social, con otro tipo de sociedad, donde los valores parecieran que fueran otros. En realidad hoy están resignificados, y este es el esfuerzo que tiene que hacer la tercera edad, resignificar los valores. Y acá está, porque si no se va a sentir nunca insertada y siempre va a haber fantasmas donde no hay. Entonces, y esto lo particular que tiene hablar de coaching ontológico en la tercera edad. Ese pasado frondoso, que yo siempre hablo de soltar,
donde se tienen que quedar con sabiduría y experiencia cosechada por ese pasado, lo cierto es que a ustedes los condiciona muchas veces. Y en el caso de la emoción culpa, es ese pasado el que también juega un papel importante. Ese pasado está hecho a partir de creencias que a ustedes le fueron imponiendo, fueron a través de la educación, a través de la familia, a través de la sociedad del siglo pasado, a través de la cultura en la que se criaron, en la que se formaron. Entonces eso fue generando un conjunto de normas. Las normas son valores vinculados muchas veces a la ética, a la moral, vinculados al contexto social en el cual ustedes lo fueron incorporando. Ahora, ciertamente esos valores son los que a veces, al transgredirlo o al no tenerlos en cuenta, son los que le generan la culpa hoy. Son los que generan la culpa hoy. Entonces, el aspecto culpador de ustedes, que se funda en los valores que vienen del pasado, armados, cosechados, construidos en el pasado, los acusa, el aspecto acusador o culpador, los acusa, los culpa de una manera que muchas veces es hasta tortuosa. Y el aspecto culpado que lo recibe se resiente. Entonces, cuando pasa esto, caen en el estado de ánimo del resentimiento. O sea, van a estar siempre resintiendo la culpa. No se les va a abrir ningún tipo de posibilidad hacia el futuro. O sea, el hecho que les genera la culpa como emoción es un hecho que pasó. Acuérdense de los cuatro estados de ánimos básicos. En este caso, nosotros no podemos intervenir en el hecho que antecede a despertarnos la emoción culpa. No lo podemos hacer porque es un hecho anterior, pertenece al pasado. Es un hecho que se dio de determinada manera. ¿Pudimos haber intervenido? Sí, en su momento. Hoy no, pero es hoy que está generándonos la culpa. Es hoy que se me despierta la emoción culpa a partir de ese hecho del pasado que yo no puedo modificar. Entonces, si el hecho no lo puedo modificar, es del pasado, y me opongo a aceptarlo, ¿en qué estado de ánimo estamos vibrando? Esto ya lo vimos. Estamos vibrando en el resentimiento, o sea, resiento una y otra vez la culpa. Entonces dijimos que había que salir de ese estado de ánimo, gestionando las emociones, para poder llegar a un campo fértil de apertura hacia adelante, de acciones nuevas que a mí me permitan cambiar el observador que estoy siendo de ese hecho. Por otro lado, las normas son subjetivas. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene sus propias normas. Entonces, no hay un patrón único. Está dado por la historia de cada uno, repito, de cada uno, de cada una de ustedes. Con lo cual, este elemento acusador, el yo acusador que todos tenemos, lo único que hace es justamente culparnos una y otra vez por haber transgredido una de las normas que tenemos, que es una interpretación, es un juicio que tenemos nosotros. Es una interpretación de hechos fundados en moral, en ética. Está bien, pero son juicios, son narrativas que tenemos incorporadas. Es el pajarito no sabio que nos revolotea por la cabeza permanentemente, el que nos hace
de alguna manera resentir esa emoción culpa una y otra vez. Con lo cual tenemos que gestionarla, tenemos que trabajar. Esa, en coaching ontológico, se la llama culpa no funcional, culpa disfuncional. Y es de la que no hay que hacerse amiga. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar a la culpa funcional? Y acá está el secreto. La forma directa que hay es resignificando la norma. O sea, si hay culpa, hay una transgresión, hay una violación de una norma. La norma es subjetiva, se funda en una interpretación que nosotros tenemos respecto a determinadas cosas. Cuando violamos o no cumplimos con esa norma, puede aparecer la emoción culpa. Entonces, para empezar a hacer compatible nuestro ser culpador de nuestro yo o nuestro ser culpado, lo que tenemos que empezar es a transformar la mirada que tenemos de esa norma. Primera, y yo diría fundamental situación para poder pasar de la culpa disfuncional a la culpa funcional. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar la emoción culpa y determinar de dónde viene la culpa. Y esto es lo difícil. Y después tenemos como dificultad la gestión de esa culpa para poder hacerla funcional. Pero primero nos tenemos que ubicar y vamos a terminar con un ejercicio que espero que lo hagan mientras yo lo voy guiando y que después lo insisto, por 24 horas queda grabado este vivo, lo vuelvan a escuchar, lo vuelvan a ver y lo vuelvan a hacer el ejercicio. Y van a ver cómo no es tan difícil sacar de la transparencia, poner arriba de la mesa la emoción culpa. Es una de las emociones más fáciles de identificar, aunque es muy compleja el daño que nos puede traer. Entonces, otro camino que tenemos para salir de del resentimiento, de resentir siempre la culpa, es, por ejemplo, y por eso insistimos y por eso fue dado en vivos anteriores, es a través de una conversación. Es a través de una conversación donde le podemos insertar un perdón. O sea, una declaración fundamental que tiene la lingüística del coaching ontológico. Entonces, muchas veces, si nosotros pedimos perdón, habiendo infringido una norma que creemos que nos narramos de determinada manera, ese perdón lo que nos están es llevando de a poquito, nos está corriendo a la culpa funcional, a la culpa que en definitiva nos tiene que dejar como resultado la experiencia para no repetirla en el futuro. Entonces nos tenemos que hacer amiga de esa culpa, esa es de la que hay que amigarse, ¿entienden? Con lo cual, un perdón, un ejemplo, vamos a poner un ejemplito chiquito. Muchas veces en la tercera edad se siente culpa por no haber compartido con los hijos más tiempo, sobre todo en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una norma que es una interpretación que viene del pasado, que se hace a partir de formación cultural, idea, mandato familiar, etcétera, etcétera, siempre digo lo mismo, que dice que, por ejemplo, en los hombres, el hombre tiene que ser el proveedor. Eso, más machirulo hoy en la sociedad actual no puede haber que este concepto. Pero ahí es porque se resignificó el concepto. Entonces, nosotros, que estamos formados del siglo pasado,
en el siglo pasado, tenemos ese concepto de que el hombre tiene que ser el proveedor, incorporado, el que trae la comida a la casa, el que tiene que trabajar. Hoy es muy machirulo el concepto, hoy, pero esto está como muy internalizado. Entonces muchas veces, sobre todo en los hombres de la tercera edad, se genera un cargo de culpa por no haber pasado un tiempo importante con sus hijos, con su familia, por ejemplo. Y esa culpa, que hasta ahí el culpador, nuestro yo culpador, nos puede decir: y vos fuiste terrible, solo te importaba trabajar, necesitabas crecer económicamente, nunca te importó la familia. Y es el pajarito que revuela y revuela y que nos hace resentir una y otra vez la culpa. De golpe, con una conversación con nuestros hijos, que les puedo asegurar, y estoy, pero miren, en un 99% seguro que ni lo tuvieron en cuenta sus hijos, porque están seteados en la sociedad actual. Pero el problema no son sus hijos, son ustedes. O el que siente la culpa, no es que sean ustedes los problemas, el que siente la culpa son ustedes. Entonces, con una simple conversación, no es tan simple, una conversación importante, donde haya un perdón puesto en esa conversación, soluciona todo. Soluciona. No de la noche a la mañana se le va a quitar la culpa, porque esto es un proceso. Pero la culpa comienza a disiparse. ¿Por qué? Porque ustedes salieron del estado de ánimo de resignación, donde la culpa les trabajaba una y otra vez, y se pasaron a la aceptación. El hecho no lo van a poder cambiar, porque ya pasó, pero están aceptando la situación. Entonces se están dando cuenta y están aceptándola. Y están abriendo la posibilidad a una conversación, y están abriendo la posibilidad a un perdón en la conversación, un pedido de perdón a sus hijos, sí, por no haberte dado el tiempo suficiente, porque a vos lo que te está haciendo ruido es eso. Entonces, sí, tenés que poner el perdón en la conversación. Lo más probable es que tu hijo te diga: viejo, ¿qué me estás diciendo? Está todo bien, pero vos, desde tu narrativa, necesitas eso. Y ahí es donde te vas a empezar a dar cuenta que vas a entrar en el proceso de estado de ánimo de aceptación, donde vas a ver que se cierran un montón de cosas del pasado, todos esos fantasmas de esa narrativa que creíste por haber transgredido una norma que decía que el hombre era el proveedor y entonces tenías que estar con tu familia y no estuviste con tu familia porque ahí transgredís la norma. Y la norma es la narrativa que tenés vos. Entonces, ahí es donde comenzás a hacer más funcional la culpa y de a poquito va desapareciendo. Y de a poquito se te van abriendo nuevas posibilidades, nuevas acciones para terminar con el observador que eras y empezar a ser un nuevo observador. ¿Qué hubo ahí? Una conversación, un pedido de perdón. También puede haber una resignificación del concepto, y decir, entender que, esto mis hijos no lo entienden como yo lo entendía, porque ellos están seteados ahora con la sociedad actual. Entonces comenzás como a resignificar esa norma que de hecho transgrediste de acuerdo a tu interpretación y de acuerdo a tu ser, a tu mitad, tu ser culpador, que aceptó tu ser culpado, tu otra mitad, que le dijera cualquier cosa y que hizo que aflorara la emoción culpa. Yo voy a leer, para seguir la explicación y que me vayan entendiendo, un caso que fue real. Voy a ver, los personajes son reales, yo los voy a nombrar porque total no los conocen. Si hay estos nombres y les pasa en la realidad, como dicen en las películas, es pura coincidencia, ¿no?
Dice, se trata de Mabel y Pedro. Vamos a hablar de la experiencia de Mabel. ¿Qué le pasaba a Mabel? Mabel, una señora de 69 años de edad, con 30 y pico años de casada, estaba atravesando un proceso de separación matrimonial. El ser culpador de Mabel habla y le dice a Mabel: yo te acuso de haber estado con Pedro mientras lo necesitaste, y ahora querés separarte aunque sabés que él te necesita. Sabés que él está sufriendo y se siente solo como un perro. La verdad que siento desprecio y odio por vos, y lo que te hago te lo seguiré haciendo. Te torturaré mentalmente para que sepas que sos mala, sos indigna, y no te dejaré que seas feliz con ningún otro hombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Si no hablara el ser culpador de Mabel y hablara Mabel, lo voy a leer como si hablara Mabel. Mabel diría: yo me acuso de haber estado con Pedro mientras lo necesité, pero ahora la verdad que me quiero separar. Sé que él sufre o que va a sufrir, que está solo, que se siente solo. La verdad que soy una porquería si hago esto. Me desprecio, me odio. Y me torturo tanto pensando una y otra vez esto, que la verdad que tengo hasta dudas de poder reconstruir, si tuviera ganas, la posibilidad de tener otra pareja. Soy un asco, soy una porquería. Eso se diría a Mabel. Primero leí lo que debo leer, que es el ser culpador de Mabel. ¿Cuál es la norma? Preguntándole al ser culpador que dijo esas barbaridades, esa mitad de Mabel, que es el ser culpador, ¿cuál es la norma que se transgredió para que Mabel sienta culpa? Para que el culpador, el yo culpador de Mabel haya dicho eso. La norma, entonces el ser culpador dijo que la norma que se transgredió es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita. Yo le digo a Mabel, me río porque María de los Ángeles dice, yo le digo a Mabel que el amor tiene fecha de vencimiento como los yogures. No, pero pará, María de los Ángeles, déjame terminar, quiero que entiendan bien. Mabel se va a separar, pero a Mabel le generaba culpa separarse. Y entonces la resentía, y Mabel se separó, el hecho ocurrió. El tema es cómo acompañar a Mabel, y esto, hacia eso voy, para que disipe la culpa. Porque esto es un ejemplo concreto donde aparece culpa por algo que está transgrediendo según la narrativa que tenía Mabel, que era que no era indigno abandonar a una persona cuando te necesita. Esta era la norma que se transgredió en la cultura, en el juicio, en la interpretación de Mabel. Ahora, ¿cómo hacer para que Mabel cambie la mirada? Porque hasta ahí su ser culpador la estaba torturando. Era una culpa disfuncional lo que tenía Mabel. Entonces, sigo leyendo. Una vez que el culpador se hubo expresado, se la invitó a Mabel a que tomara el lugar, correte,
vamos a la otra mitad, a que tomara el lugar del aspecto culpado. Aspecto culpador, ya dijo todo lo que dijo, barbaridades. El aspecto culpado. Y que observara Mabel qué sentía ella al escuchar su pajarito culpador. O sea, le está diciendo, correte, empezá a escuchar al otro pajarito, al culpado, al que se siente como desvanecido, porque el culpador lo avasalló. Entonces, dice el culpado, es muy cierto ese sentimiento de culpa responsable y no hacer lo que quiere. Bueno, estoy leyendo los comentarios. El pajarito culpado de Mabel, el yo culpado de Mabel, la otra mitad de Mabel, cuando se le preguntó qué sentís por todo esto, lo que siento, contesta el pajarito culpado, es un gran dolor que me asfixia y me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme me volveré loca. Ya no puedo distinguir qué es lo adecuado y qué es lo que corresponde. Yo sé que no está bien abandonar a Pedro, si él me necesita, pero siento que me estás pidiendo que me inmole y no quiero eso. Hace que me sienta muy confusa y no sé qué hacer. Ahora hablaría Mabel, vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué siente Mabel? Mabel siente dolor, que ella quiere separarse. Siente dolor porque cree que está infringiendo una norma, y eso es lo que le despierta la emoción de la culpa, ¿no? Entonces, Mabel tendría que callar las voces y escuchar el corazón y salir adelante. Lo hizo. Vas a ver que lo hizo, Silvia. Y vas a ver cómo cambió y cómo borró la culpa. Y este es el ejemplo que quiero dejarles. Ella decía, yo me siento mal, pero yo me quiero separar. Esto es lo que decía. Entonces, la verdad que todo lo que me dijo el culpador, sí, porque mi narrativa de la norma que estoy transgrediendo, está bien lo que me dice el culpador, pero yo me quiero separar. Ahora, ¿cómo transformar lo disfuncional de la culpa en funcional? ¿Cómo hacer que Mabel comience a disipar su culpa? Poniéndole en equilibrio de alguna manera, ¿no es cierto? Una acción que contemple separarse de Pedro, por un lado, y por el otro lado que vaya aceptando Mabel la resignificación de la norma. Porque separarse de Pedro y seguir entendiendo a la norma que viene de su formación, viene de la historia, en el presente le iba a hacer quedar en el resentimiento de la culpa, estado de emoción de resentimiento, estado de ánimo de resentimiento. Entonces, si ella se separa y comienza a aceptar esa separación y comienza a entender que hay que resignificar esa norma, pasa a la acción de la aceptación. Empieza a aceptar que hay que resignificar las normas, que hay que rever las normas. Y como buen ejercicio nos pasa siempre. Creemos cosas que tenemos incorporadas de hace 40, 50, 60, 70 años. ¿Está bien? ¿Cuál norma siente que infringe? Esa, que no se debe abandonar a una persona que te necesita. Porque ella decía que cuando estaba todo bien, creía que ella necesitaba de Pedro. Ahora ella entiende que su situación de convivencia no va más y que lo va a abandonar a Pedro, porque su norma es esa. Y Pedro está necesitando de Mabel ahora. Entonces, la relación entre su mitad culpador y su mitad culpado, para que funcione el transformar la culpa en una culpa amiga, en una culpa que te tiene que dejar experiencia, que te tiene que dejar aprendizaje, tiene que haber en esa lucha interna, tiene que haber
Leo, pienso que a determinada edad nos tenemos que poner un poquito egoístas y pensar en uno. Le entregó 30 y tantos años e hizo lo que el pajarito culpador le taladraba. Perfecto. Entonces, pero para llegar a eso y para sacar la culpa, lo que tuvo que hacer Mabel es resignificar el concepto que le generaba la culpa. Y lo que le generaba la culpa era la norma que ella tenía incorporada de la historia. Por eso a veces uno insiste tanto con soltar el pasado. Bacana que el pasado hay que soltarlo. El pasado forma parte de uno. Pero en estas cosas es donde uno aplica el concepto de soltar el pasado. ¿Cómo? Resignificando lo que traigo del pasado. ¿Ah? Entonces, cuando Mabel empieza a resignificar esa situación, ahí comienza a ponerse en equilibrio lo que ella deseaba sin sentirse culpada, ¿tá? Desvaneciendo de alguna manera lo que el pajarito culpador le propinaba de una manera increíble y la atormentaba. Entonces, ¿cómo hacer para ir pasando? ¿Cómo hacer para que ese pajarito culpador aprenda a tratarnos mejor? El pajarito culpador no es más que Mabel, media Mabel. Cuando yo hablo de pajarito hablo de uno mismo. Entonces es un poco lo que está escrito que leí recién, de alguna manera. O sea, es empezar a entender, resignificando la norma que me genera la culpa, la transgresión de esa norma que me genera la culpa, resignificándola, es empezar a entender que me debo tratar con mayor empatía, que debo ver las cosas con más autonomía, con mayor beneficio para mí, ¿tá? Que no es olvidar para nada, que es resignificar, que no es hacer algo amoral, que no es hacer algo fuera de un contexto que nadie pide, sino simplemente es tratar de ver cómo cambio el observador, cómo miro las cosas de otro lugar. Y fíjense cómo termina el relato. Ante la pregunta del culpador acerca de qué necesitaba para que esto ocurriera, el aspecto, la mitad de Mabel culpada, le respondió: yo sé que no está bien abandonar a quien me necesita, que en este caso es Pedro, pero tal vez haya otras maneras de acompañarlo. Empieza a resignificar y de ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque ya no soporto la situación, dice Mabel, y al final terminaría dañándolo aún más. No me digas que soy una persona indigna, al pajarito culpador, por querer separarme. Yo acepto. Aparece la aceptación. Voy pasando del estado de ánimo de resentimiento, de la culpa disfuncional, a la aceptación. Mabel se puede separar y además ayudar a Pedro cuando la necesita. Y a eso fue. Yo acepto el que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor, no me insultes, ni me maldigas, porque eso me desequilibra todavía más. Lo que necesito es que me comprendas que yo también soy un ser humano, que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué puedo hacer, a encontrar el modo de que yo también pueda sentirme bien. El pajarito culpador dice: te pregunto, o el aspecto culpador dice: te pregunto, aspecto culpado,
¿cómo querés que te dé la señal que estás transgrediendo la norma? Ya no es más como antes. Porque antes la norma era cristalizada, era una norma dura, una norma inmovilizable. Era la narrativa, no nuestra, de Mabel, de cómo veía ella el tema, de cómo ella interpretaba esa norma que viene del pasado. ¿Está bien? Entonces, cuando ella empieza a tener un cambio de observador, empieza a resignificar la norma. Con lo cual, dice, yo valgo, yo soy una persona, yo considero que nuestra relación ya está agotada, la convivencia no va más. ¿Está bien? ¿Y por qué no me voy a separar? ¿Y por qué voy a tener culpa, como vos decís? Entonces empieza a entender que mirando desde otro lugar el mismo hecho que no puede modificar, que la estaba haciendo resentir una y otra vez culpa, mirándolo desde otro lugar lo está aceptando, va transformándose, va pasando al estado de ánimo de la aceptación, y eso de a poquito con el tiempo, ¿está? Muy bien. Silvia dice, yo me separé y con mis ex nos llevamos bien. Entonces, despacito, la culpa se va disipando. ¿Cómo termina el cuento de Mabel, que es muy útil para ilustrar el concepto de culpa? No se debe abandonar a quien te necesita. Ese era, así tajante, era la norma que transgredió Mabel. Visto así, le generó una culpa tremenda a Mabel. Una culpa disfuncional. Ahora, ¿qué empezó a ver Mabel? Yo puedo, por ejemplo, convivir y sin embargo abandonar. Estar juntos, no separarme, pero vos por tu lado, yo por el mío. Empezó a ver eso. La misma norma la empezó a resignificar. La ayornó. No es culpa de Mabel que tenga la norma esta, porque en realidad esa norma que todos tenemos viene dada por nuestro pasado. Repito este concepto. No nos olvidemos de esto. Entonces, también, dice Mabel, puedo no convivir y acompañar, que es lo que decía Mariel recién, y acompañar muy de cerca emocionalmente a esa persona, entre otras tantas variables y matices diferentes de ese mismo concepto. Este es el ejemplo más claro para poder entender cómo pasamos de una culpa disfuncional a una culpa funcional. Cómo pasamos de que Mabel, al separarse, la taladraron. El pajarito ese la taladró. La indiferencia estando juntos es peor que el abandono. Sí, dice Claudia. Muy bien. Entonces, si vos, Claudia, tenés el precepto, la norma de que hay que estar juntos, como se tenía en otra época, como quizás nuestros padres, y por qué no fueron transmitiendo esto a nuestros padres, a cualquier costo había que estar juntos, a cualquier costo, aún aceptando muchas veces infidelidades. ¿A quién no le ha pasado? Díganme, tercera edad. Esto es muy recurrente, por eso lo estoy mencionando. Entonces, ¿cómo resignificamos esos conceptos? Lo resignificamos a partir de tener un giro y empezar a observar las cosas desde otro lugar. Fundamental. Si no, nunca vamos a construir la culpa funcional. La culpa va a estar, siempre va a estar. El tema es que al hacerla funcional es una culpa amiga, es una culpa que nos tiene que, en definitiva, nos tiene que ayudar a pensar dónde nos equivocamos y nos equivocamos, en qué fallamos y fallamos, pero no para internalizarnos y hacernos patinar y resentir, sino para que
para tomar experiencia. Por eso es una señal hermosa. Por eso, lejos de ser una emoción negativa, la culpa, cuando la gestionamos y la transformamos en una culpa funcional, termina siendo una emoción muy amiga, muy positiva. Yo escribí hoy ejemplos, para no estar ahora pensando y perdiendo tiempo, los leo, por la experiencia que tengo con la tercera edad, de dónde resiente más, de dónde aparece más, en qué casos ejemplificados aparece más la culpa. Se siente culpa por haber, bueno, lo que dije, ya lo mencioné esto, por haber priorizado el trabajo sobre los hijos o la familia. Se siente culpa cuando hay arrepentimiento por discusiones no resueltas con seres que partieron, que se murieron. Hay culpas, esto es muy común, tercera edad, se nos empiezan a ir. Mi madre fue una que tenía que estar por siempre, se enojó conmigo cuando le dije que no, que me separé. Bueno, Silvia, ahí está. Vos podías haber tenido el mandato familiar de tu madre, de que tenías que aguantar todo. Y también habría que ver, porque una cosa es el relato y otra cosa es lo que te genera, ¿no? También tendríamos que charlar para ver si te separaste y esto, aunque creas que no, porque muchas veces las emociones están en transparencia, están debajo de la alfombra, no te genera culpa. ¿Está bien? Porque venís un poco seteada con todo esto. Posiblemente te generó, posiblemente la hiciste funcional, posiblemente se disipó luego, porque te generó nuevas acciones. El aceptar, el hacerla funcional, te permite mirar para adelante, te permite accionar de distinta manera, con resultados distintos, para lograr lo que querés. Posiblemente no, y estás empantanada. Entonces, lo hiciste. El primer paso lo diste, pese a ese mandato. Que habría que ver si era una norma tuya, incorporada. Hay muchas cosas, por eso digo, yo estoy hablando en líneas generales. Y puse un ejemplo para hacer rápida la cosa y que se me entienda. Y me voy a apurar porque me voy a quedar sin vivo. Remordimientos por haber tomado decisiones difíciles en relaciones con respecto a padres mayores, a los padres de ustedes en algún momento. Genera culpa. Culpa por no haber podido estar presentes en momentos claves por algún motivo particular de cada uno de ustedes. Hay culpas por hábitos que poco saludables, que no siguieron durante su vida y hoy les está pasando factura y se sienten culpables. Hay culpa por considerarse, y esto es terrible, y créanme que si quieren después lo hablamos en algún otro video puntualmente. En la tercera edad aparece la culpa por considerarse una carga para la familia, o considerarse una carga para la sociedad. Trabajar esto para mí es muy bello, porque es ennoblecer a la persona. Sentir culpa por considerarse una carga una persona mayor. No entra en mis capacidades cognitivas, pero pasa. Y es muy frecuente. Y ahora hay un estudio de la Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid que quería compartir por este tema. Sentir culpa por sentirse aliviado tras la pérdida de un ser querido en caso de periodos de prolongada enfermedad del ser querido. Entonces se muere el ser querido, descansa, va a algún lado de acuerdo a sus creencias y uno siente culpa por decir, bueno, qué suerte que ya no está más, qué suerte que ya no sufre, por Dios, que ya no sufre más, y siento culpa.
Parece un contrasentido, pero pasa y es muy seguido. Y así un montón de ejemplos más. Quiero compartir con ustedes hay un estudio hecho por la Universidad Autónoma de Madrid que dice que el presente estudio se centra en el análisis de la relación, escuchen bien, entre la pérdida de capacidad funcional y los sentimientos de culpa en personas mayores. Pérdida de capacidad funcional, cognitiva, física, producto del envejecimiento, que es un proceso natural y biológico al que todos estamos expuestos, y es inexorable, todos lo vamos a pasar y lo estamos transitando, versus los sentimientos de culpa. Entonces, fíjense qué importante es la emoción culpa. La edad media del estudio fue hecha con personas de 76 años, adultos mayores de 76 años, y 56% mujeres en la muestra que se hizo de 82 personas, y 56% mujeres, 44% hombres. O sea que es lo mismo, más o menos 50 y 50. Los resultados que se obtuvieron sugieren que tener una mayor percepción del envejecimiento, sentirse culpable por ser una carga y tener mayores niveles de dependencia se asocia a una menor percepción de control, siendo esta una relación que genera sintomatología depresiva. O sea, tengo culpa por ser viejo y me deprimo. Y la depresión es una enfermedad. Entonces, qué valioso el coaching ontológico que permita, y bienvenido sea, si a tiempo podemos evitar la culpa. La culpa de envejecer, la culpa de ser viejos, la culpa de considerarnos una carga para la sociedad, para nuestra familia. Miren qué importante que es la emoción culpa.